en la Cámara de Diputados y que actualmente se analiza en el Senado, de incrementar el costo de los derechos en el cobro de agua para los grandes productores en el campo y la manera en la que esto podría impactar en el costo de los granos y las cosechas. Por ejemplo, esa es una decisión que están tomando en el Congreso. Nosotros no queremos aumentos de impuestos, en nada. No queremos que aumente impuestos, y si Hacienda propuso eso, ¿sí?, se debe de corregir. Ese es mi punto de vista. Lo propusieron los diputados, en realidad Sí, Hacienda no contemplaba el incremento. Es que yo tuve una reunión con los funcionarios de Hacienda, no una, varias, y me presentaron un proyecto de aumentos de impuestos o de ajustes. Ya ven que hay muchos eufemismos, ¿no?, para no decir aumentos de impuestos, dicen actualizaciones, ajustes o cualquier otra cosa. Y insistí y di la instrucción de que íbamos a cumplir con nuestro compromiso de no aumentar impuestos. Entonces, en la Cámara, o sea, porque existen criterios distintos, incluso del movimiento del que venimos, ¿sí?, hay posturas encontradas. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la izquierda se pensaba de que era muy poca la recaudación y que había que aumentar impuestos, llevar a la práctica lo de la progresividad que establece la Constitución en materia de cobro de impuestos. Es decir, que el que tiene más contribuya más, y sí es un asunto de justicia, y eso se debe de revisar. Pero antes de eso, y esa es mi diferencia con compañeros nuestros, el gobierno tiene que dar el ejemplo de eficiencia, de honestidad, de austeridad. No es posible aumentar impuestos si el gobierno malgasta, si hay corrupción, si hay derroche en el gobierno. Esa es la diferencia de criterio y es la diferencia con los que se fueron, porque salían a decir, es que si mantenemos el subsidio a las gasolinas va a haber déficit, y no le hace que sea impopular la medida, pero tenemos que aumentar el precio de las gasolinas. Esa era su lógica, ¿no? Entonces, la nuestra es otra. Es decir, a ver, ¿por qué aumentar la gasolina y no reduces el gasto excesivo en el gobierno? ¿Por qué te compras un avión que va a costar 7,000 millones de pesos? ¿Qué te crees? ¿Por qué pedir que sea el pueblo el que se siga apretando el cinturón y no el gobierno? Entonces, en este caso, ¿qué piensa usted sobre este incremento al agua? De que no debe de haber. ¿Haría un exhorto a los legisladores para que ya lo estoy haciendo, pero son libres, ¿eh? Estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten
los impuestos y porque no aumente el déficit, que no aumente la deuda. Y estoy seguro que el presupuesto que enviamos va a alcanzar para atender las necesidades de la gente, para que haya bienestar, para que haya crecimiento. Y lo mismo la ley de ingresos va a permitir tener recaudación suficiente. Yo ayer hablé de que me daba confianza la reforma, que por cierto felicito a los senadores que ya aprobaron la reforma al artículo 28 constitucional para que se cancelen las condonaciones de impuestos. Ya la palabra correcta es: está prohibido la cancelación de impuestos. Se prohibió. ¿Cómo están prohibidos los monopolios? Eso fue un gran avance. Entonces, si ya no hay cancelación de impuestos, que era un mecanismo de corrupción, de influyentismo y una gran injusticia, porque los que tenían agarraderas, los que tenían influencia, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. Si eso se termina y por el otro lado se lleva a la práctica lo que también se aprobó, de que no haya facturaciones falsas y empresas fantasmas, pues ¿esto qué significa? Que va a reducirse considerablemente la evasión fiscal y que va a mejorar la recaudación, y esto nos va a permitir el poder financiar el presupuesto sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país. Ese es el planteamiento. Son concepciones distintas. Yo recuerdo, no, ya no lo digo, porque ahorita está muy en la polémica sobre este caso. Bueno, lo voy a decir, porque no, mejor no. Buenos días. Bueno, No, buenos no. días, señor.